Sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Y como todos los viernes, y tal y como se lo anunciaba yo aquí en este espacio antes del corte, está en el estudio en vivo el doctor Gilberto Herrera Ruiz, a quien siempre le agradecemos su tiempo, su participación en este espacio ya desde hace 6 años, más de 6, no más, muchísimo más, yo creo que unos 9, 10 años tal vez. Yo doctor. Creo que sí, ya desde la rectoría hemos estado aquí presentes. Así es, y bueno, siempre con temas que tienen que ver con el ámbito local, en el ámbito de lo nacional, y justamente en lo nacional, doctor, hay en el contexto del presupuesto, la forma en la que se destinan los dineros públicos para cumplir con las funciones del Estado, de acuerdo con nuestra Constitución, pues hay un sinnúmero de reflexiones. Y ayer estaba aquí con nosotros la doctora Teresa García Gasca, también exrectora de nuestra universidad, haciendo un análisis muy puntual de la forma en la que en la forma en la que se está discutiendo el presupuesto y en la forma en la que va a incidir en detrimento del recurso asignado a las universidades públicas en términos globales, en términos generales. Ella hacía el análisis y se destaca que hay una disminución en el recurso público y nos pide preguntarle cuáles fueron los lineamientos, la política para no incrementar el recurso público a las universidades. Bueno, sí, yo creo que hay dos vertientes ahí, la crítica y la autocrítica que también debemos de tener los universitarios en sentido. Estuve cerca del tema, peleando. Hay que recordar que nuestra Universidad Autónoma de Querétaro está en un paquete de todas las universidades autónomas de los estados, ¿sí? Somos el US 006, ese es el anexo y ahí está todo, de tal manera que es muy difícil pelear por una universidad, hay que pelear por todas, que también eso debe ser una fortaleza, porque son todas. Y entonces la propuesta que llega, pues llega con una disminución en términos reales, o así sí hay un aumento, pero no el de la inflación al menos, que es lo que teníamos que pelear. Y era justo la reflexión que hacía, o sea, siempre, o bueno, en antaño el incremento se hacía en la misma proporción en que se había incrementado la inflación. Exacto. Y en términos reales no había un incremento. Claro. Porque sí, el recurso pero por lo menos no perder. Claro. Y hoy ya no sucedió así. Ya entonces vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo. Y eso, o sea, dos temas yo creo importantes ahí. Y yo lo dije en otros espacios, O sea, falta que las universidades hablen. O sea, yo iba a pelear y me decían, oiga, pero pues los rectores no han venido. Sí, o sea, ese es un tema importante. La UNAM se quedó callada, que era la principal, que debía de haber alzado la mano y decir, oigan, no me bajen, el Politécnico, etcétera, ¿sí? Sobre todo las autónomas que fueron electas por sus instituciones. Yo entiendo al del Poli que dice, no, pues a mí me designaron, arriba yo no puedo, tengo un jefe arriba, pero las autónomas, la UNAM y todos, deberían de haber eso. Yo hablé con Anúyes y le dije, oigan, urge un posicionamiento fuerte, ayúdame, porque no podemos así nosotros pues, decir qué intereses tiene usted, si usted es del Distrito 1 además, o sea, y me dijo, sí, ya hablamos con el PT y vamos a poner, y era pues nada más una solicitud, no, tenía que haber sido una exigencia. Y bueno, eso yo creo que es el problema. Ahora, cuando uno va a la SEP a pelear, porque de ahí sale el presupuesto, el tema que ellos ponen en la mesa es que todo ese grupo de universidades no ha aumentado la matrícula. Entonces me dicen, ¿para qué quieren más presupuestos si no aumenta matrícula? Y me empezaron a dar números. Por ejemplo, nuestra universidad pasó de un presupuesto en 2018 de 50,000 pesos por alumno a 90,000. O sea, ha habido un aumento presupuestal que por alumno es 90. O sea, si te fijas, ya casi del doble. O sea, tenemos que aumentar la matrícula. Entonces, ¿qué ha hecho la SEP? Pues universidades que sí tienen ellos el control, como Benito Juárez, Rosario Castellanos y demás, ahí están poniendo los dineros porque ahí se aumenta la matrícula. Mientras las autónomas, ellos así lo quieren expresar, no han entendido que queremos que aumenten matrícula, estamos rechazando muchos alumnos, ¿sí? Y me lo pusieron en términos de alumno, mira, o sea, presupuesto sí ha aumentado, de 50,000 a 90,000 pesos por alumno.
Entonces, o sea, esto hubiera aumentado 50, 60, significando que aumentamos matrícula. Ese es un tema. Otro tema que también pone en la mesa dentro de la autonomía, bueno, que han ayudado a las universidades a salir de la crisis. Te fijas, en estas épocas ya había muchas universidades que no tenían para pagar la nómina y ya las han sacado adelante en ese sentido. Entonces, están esperando también términos de ellos. Igualmente me mencionaron que hay todavía varios rectores que ganan más que la presidenta de la República. Y que hay que trabajar esos temas. En ese contexto, hay algunos momentos en que se percibe, de este lado del ruedo, por llamarlo de alguna forma, que aún persiste en gobierno federal esta sensación o esta creencia de que en las universidades hay corrupción. Sí, bueno, y como los ven como algo ahí medio oscuro, corrupto, sí, exacto, no le quieren destinar recursos a las públicas. Sí, y es lo que hay que pelear, expresarles en qué estamos gastando el dinero, cuánto damos en becas. O sea, no es de que me estés dando 90,000 por alumno, es cuánto destino a becas, a investigación, a los posgrados, etcétera, y que ustedes al final de cuentas tampoco me reconocen. Mientras la UNAM, y yo se lo decía a ellos, mientras la UNAM tiene un presupuesto dedicado a investigación, ¿sí? Casi 15,000 millones de pesos que le da el presupuesto federal etiquetado para investigación, las universidades públicas no lo tenemos. O sea, simplemente revisen Politécnico, Chapingo, la UNAM y demás, tienen puestas cuestiones en investigación y nosotros no lo tenemos y hacemos investigación. ¿De dónde lo tenemos que sacar? Pues de esos 90,000 pesos que nos están hablando y demás, y que cada vez nos cuesta más, ¿sí? Porque así como me hablan, póngamelo en términos de dólares y van a ver que pues ya no es tampoco tan así el numerito en ese sentido. Entonces sí, hay que hacer una crítica y hay que hacerla, y eso nos toca a los universitarios en ese momento, pero también recibir un poquito la autocrítica de lo que nos expresan y tratar de ponerlo en la mesa y aclararlo. En ese sentido, yo creo que esas son las cuestiones fundamentales con las que tiene que trabajar. Los rectores tienen que salir. Yo no vi a ningún rector, a excepción de la nuestra, ¿sí? Que estuvieran en el Congreso peleando, que tal vez ya no es el Congreso además, donde hay que ir a pelear, hay que ir a la SEP. Entonces yo espero pues, que hayan ido a la SEP a pelear, ¿sí? Los presupuestos. Además, hubo una reunión con la presidenta, si te acuerdas, unos días antes también, en la SEP con todos los rectores de la NUYES. No hubo una expresión de decir, oiga, no, o sea, sí estamos de acuerdo con la austeridad que usted nos plantea, estamos siendo austeros, ¿sí? Y estamos haciendo un buen uso de los recursos, tanto así que las auditorías del ASFE y demás, no ha habido nada pues que pueda mostrar esas creencias y demás que debemos ir también combatiendo. Decía usted que no vio, o a excepción de nuestra señora rectora, pues rectores en el Congreso. Y fíjese que en estos días me tocó ver que algunos medios de comunicación le preguntaban a nuestra rectora si algún diputado o senador se había acercado pues, para ver qué iba a pasar con el presupuesto de las universidades públicas, y ella refirió que ninguno. Sí. O sea, me parece que también, así como se ve que los rectores no fueron al Congreso, Cámara de Diputados concretamente, también se percibe que, pues, por lo menos, hablando en Querétaro, pues ninguno tuvo la intención de decir, oiga, señora rectora, ¿qué se le ofrece para el presupuesto de las universidades públicas? Más presupuesto. O sea, sí, no teníamos tampoco mucho que venir o sea, yo creo que todos los diputados teníamos la responsabilidad de defender la universidad, ¿eh? Sí, todos. O sea, todos. O sea, y no teníamos que venir tampoco a que nos lo dijera, ni esperar que nos lo dijera, había que hacerlo, ¿eh? Yo creo que ahí sí nos tocaba hacerlo, ¿eh? Sin que nos lo solicitaran en las pruebas que íbamos a poner. Ahora, también entiendo a los compañeros diputados que pues el sector campesino, hay muchos sectores que pues presionan en ese sentido, pero yo creo que las universidades públicas es una excelente inversión, así lo he dicho yo, así lo expresaba. O sea, yo les daba números, por lo menos de mis tiempos, que pues más del 60% de los alumnos van a ser universitarios de primera generación. O sea, no es el caso de la Ciudad de México, que vivió una bonanza de una educación superior y tal vez la UNAM no son el 60% universitarios de primera generación, pero en nuestras universidades públicas sí, en los estados es otra. Y si Querétaro es así, me quiero imaginar en Oaxaca cómo es el porcentaje y otros estados, y que tenemos que ponerle más dinero incluso a las universidades públicas en ese sentido. Lo escuchaba y recordaba porque esta lucha por un presupuesto digno para la universidad pública lleva décadas, doctor. ¿Sí? Usted lo hizo cuando fue rector. Sí, y hay que hacerlo todos los años. Pero no sucede nunca nada. Bueno, sí, yo creo que sí. Si tú te fijas, lo que se logró que el gobierno estatal pasara de sus aumentos igualitos al federal
a un 10% en términos de la rectoría pasada y a un 13% ahorita, fue producto de una lucha de los universitarios que dieron en las calles, pero no la lucha de la calle, el haber generado la narrativa, ¿sí? Y la idea de que invertir en la UAC es una buena inversión y se invierte y el recurso está bien invertido. Porque sería el gobernador el primero en decir, no, miren, no les damos más dinero porque pues ahí hay muchas cuestiones opacas y demás. No, o sea, no hay ningún, o sea, los que están más cercanos a nosotros, que son los gobernadores, no pueden hablar en ese tema y por eso se aumentó el 10 y ahora el 13, porque también es otro reclamo que también ponían en la mesa. ¿Cuántos gobernadores están dando el peso a peso que están obligados dentro de los convenios de la SEP? Me decían también los de la SEP. O sea, muy pocas gobernadores, o sea, como diciéndonos, vayan para allá. Le dije, no, pues nosotros cumplamos y júrenlo que los rectores también van a ir para allá, pero nosotros cumplamos con al menos la inflación. Y sí, hubo, o sea, se necesitaban 5.600 millones para lograr eso. Se lograron aumentar 4.300, pero que todo se fue a la Universidad de Guadalajara porque habían puesto un error en eso, que ellos sí protestaron. O sea, la Universidad de Guadalajara en una visita de la presidenta allá protestaron y inmediatamente lo corrigió, pero los demás no dijeron nada en las visitas que hace la presidenta a cada estado y que debieron haber ido los universitarios, no los rectores, los universitarios, decir, oiga, eso que afecta no afecta al rector, nos afecta a nosotros los alumnos y maestros. Denos un aumento mayor. Pues bueno, vamos a ver qué sucede en lo en venidero. Hay que entender la realidad y empezar a trabajar a partir de ya o de enero, reclamando que no estamos de acuerdo con lo que se nos dio y de ahí partir y decir, o sea, para que no salga el siguiente año una cuestión similar. Perfecto. Con eso nos quedamos, doctor. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí mismo en este espacio de Presencia Universitaria. Voy a una pausa y regreso ya con más de la información a detalle y más entrevistas para todos ustedes en Presencia Universitaria.